bendiciones, Dios me les guarde. Iglesia C2 en su casa, Dios les bendiga en este día. Damos la honra y la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén. De Él procede nuestra vida, de Él procede nuestra salvación, de Él procede todo lo que nosotros somos en el presente. Tenemos vida gracias al Cordero de Dios que se entregó por nosotros y a Él lo exaltamos diariamente, a Él nos rendimos constantemente y de Él vamos a compartir en el día de hoy a través de la enseñanza que vamos a compartir en esta hora. Génesis capítulo 3, hablando de la caída del hombre, pero antes vamos a ponernos en acuerdo. Usted allí donde se encuentra, vamos a ponernos de acuerdo con Dios, que se encuentra al lado suyo, para que la palabra que vamos a recibir sea productiva dentro de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos nuestro corazón, nuestra voluntad, la colocamos delante de ti para que tu presencia a través de tu Espíritu, Señor, nos dé el entendimiento para comprender la palabra, ponerla por obra, en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos a guardarla, a valorarla y a ponerla en práctica, Señor. Declaramos que nuestro corazón es buena tierra para que la palabra como semilla germine, crezca y dé mucho fruto. Amén. Génesis capítulo 3 nos narra acerca de la caída del hombre. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ya aquí comienza la voz del enemigo a colocar mentiras, porque Dios no le había dicho que de todo árbol del huerto no podían comer, más bien era lo contrario. Él le dijo en el capítulo anterior que de todo árbol alrededor de ellos podían comer, solamente de uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. De ese no deberían comer, porque el día que de él comieran iban a morir. El hombre tenía vida eterna. Cuando Dios los crea, los hace para que vivan eternamente, sin dolencias, sin enfermedades, sin carencias de ningún tipo, en plenitud de abundancia. Y la única condición para que esto se mantuviera era que su voluntad obedeciera la orden que Dios les había dado a cumplir. Tenían alrededor árboles frutales, árboles de toda especie para disfrutarlos, comerlos, alimentarse. Sin embargo, los deseos de los ojos, lo de la vanagloria de la vida, toca la puerta del corazón del hombre. Dios le da al hombre una voluntad, un libre albedrío. La gente dice: ¿y por qué Dios, si sabía? Algunos dicen: si Dios sabía que el hombre iba a fallar, ¿por qué no lo detuvo? ¿Por qué no le tomó la mano a Eva y le dijo: Eva, eso no conviene? Porque Dios los hizo adultos ya. Saben que ellos, cuando fueron creados, no fueron creados niños, ellos fueron creados ya adultos. Adán fue creado adulto y Eva fue creada adulta. Por esta condición ellos tenían plena conciencia, poder de decidir entre lo que era correcto y lo que era incorrecto, lo que convenía y lo que no convenía. Porque si todo lo que ellos tienen alrededor es bueno, si todo lo que ellos tienen alrededor es bendición completa, totalmente, ¿dónde iban a aplicar el libre albedrío? Lo dejaban como sin alternativa. No hay alternativa para elegir entre una cosa y otra. Si todo absolutamente era fuera de riesgo o peligro. Pero sigue diciendo la palabra en el verso 2: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, de él ni le tocaréis. Eso tampoco lo dijo Dios.
Dios no dijo que no le tocaran, Dios dijo que no comieran de él, pero ella le añadió. Así que se forman las falsas doctrinas que vemos en el mundo. Unas porque toman un principio o una verdad y la transgiversan, la cambian completamente. Otras porque le añaden cosas que Dios no ha dicho. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él coman serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora pregunto, ¿ellos sabían el bien y el mal? Ellos ya lo sabían. Ellos sabían qué cosa les convenía, qué cosa no les iba a hacer bien, qué cosas podían mantenerlos con vida y con salud, y que el árbol que les iba a producir muerte estaba allí, el cual Dios le dijo: no coman de este. Y sabiduría tenían en abundancia. El hombre, cuando fue creado, su inteligencia era del más alto nivel, su sabiduría era muy alta. Adán le colocó nombre a cada animal de acuerdo a su característica, y ese es el nombre que permanece hasta hoy. Tenía poder para doblegar la naturaleza, para gobernarla, para cultivarla. Tenían inteligencia. Sin embargo, el deseo de los ojos comenzó a emanar de su vida cuando le dijo: serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Comenzó a hacerle oído a las palabras de Satanás, a las palabras del diablo, para comer, y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto, comió y dio también a su marido, como casi hacen regularmente hoy. Toman, comen, y después que comen, bueno, le dan al marido lo que queda. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Antes, ¿por qué no se avergonzaban? ¿Por qué no se avergonzaban ellos? Porque la gloria de Dios los cubría, la gloria de Dios estaba sobre ellos. Ellos tenían una vestimenta similar a los ángeles. Los ángeles no se avergüenzan en el lugar donde están, porque la gloria de Dios los cubre. Cuando ellos comen del fruto del árbol que se les indicó no hacerlo, sus ojos se abren. ¿Pero hacia qué se abren? Se abren hacia ellos mismos y dejan de ver a Dios. Ya la gloria de Dios les es retirada, les es quitada, y ellos comienzan a ver sus defectos, que es lo que el mundo hace ver al hombre, sus defectos. Hay gente que dice: yo no busco a Dios, o yo lo invitan, todavía tengo que corregir ciertas cosas, todavía tengo ciertas cosas que corregir. Ellos quieren como alcanzar un nivel de perfección para venir a los pies de Cristo. Y Dios no llama a gente perfecta, Dios perfecciona a los que llama. Dios no llama a gente preparada, Dios va preparando a los que llama. Esa es una fortaleza que hay en la vida de las personas para oponerse o para recibir lo que Dios les está otorgando, la bendición que Dios les está dando. El hombre cede, la mujer cede, y sus ojos se abren a sus propios defectos, dejando de ver la gracia, el favor y la gloria de Dios. En el libro de Lucas, en el capítulo 24, se narra la historia de una pareja. Aquí en el capítulo que leímos se nos habla también de una pareja, Adán y Eva. En el capítulo 24 de Lucas también se nos habla de una pareja que iba hacia un lugar llamado Emaús. Después que Cristo había sido puesto en el sepulcro, habían pasado 3 días, y la gente, esta pareja, se sentía triste, estaban afligidos, porque era ya el 3er día y no veían que su maestro, que su líder había resucitado. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas
que tenéis entre vosotros, en el verso 17, mientras camináis, ¿por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, que era el hombre, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos hasta ese momento aceptaban a Jesús como el Mesías conquistador, pero no se les había revelado su espíritu, aunque Jesús les había compartido palabra de que él tenía que morir, ser sepultado y al tercer día se levantaría. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos. Insensatos aquí en griego significa o gente falto de entendimiento, o gente falta de entendimiento, porque hay gente que está en la iglesia y escucha la palabra, pero es insensata, es falta de entendimiento a la palabra. Hay gente que escucha la palabra, como dice más adelante aquí también, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hay gente que escucha la palabra y son lentos, son tardos de corazón para aceptarla, para ponerla por obra. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, estas eran ya palabras de Jesús, y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés, es decir, desde los primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, siguiendo por todos los profetas, y les declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo y lo partió, como sucedió con su cuerpo, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Saben que mientras Jesús hablaba, dice que el corazón de ellos ardía, el corazón de ellos estaba como en fuego, estaba como encendido con las palabras que recibían de Jesús. ¿Por qué pasaba esto? Porque nuestro corazón, el corazón del hombre, fue creado para Jesús, fue creado para Dios, fue creado para que se lo entreguemos a Él. Nuestro corazón, la entrega tiene que ser para Él. Hay gente que busca saciar los deseos que presenta su espíritu, su alma, con cosas de aquí, con cosas terrenales, con trabajo, con dinero, con relaciones, con parejas. Sin embargo, todo lo que el hombre puede hacer aquí no va a satisfacer la necesidad que tiene el corazón, porque nuestro corazón fue creado para que solo la palabra, solo la presencia de Dios lo llene plenamente. Amén. Para que solamente la palabra de Dios le dé completa satisfacción. El hombre tiene satisfacción cuando se encuentra con la esencia de la palabra, y esta es ministrada a su espíritu, a su alma, a su ser, y ya no tiene necesidad de ninguna otra cosa. Cuando Jesús, el pan de vida, como dice Juan dice en el capítulo 6 del libro de Juan, en el verso 51, antes en el verso 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida,
El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En el 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que come de la carne de Jesús, que significa el pan de vida, come vida de Jesús. Amén. Es lo que nosotros hacemos cuando compartimos la cena. Jesús, cuando compartió la cena en Mateo 26, dice la palabra en Mateo 26, que fue la llamada también última cena con sus discípulos, que sentado él a la mesa, mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid o de la uva, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, que sucederá muy pronto. Amén. Donde los que ya han partido con la fe en Jesús y los que estamos, seremos transformados, y en la presencia de Él, en el cielo, compartiremos el fruto de la vid. ¿Saben que cuando la Biblia menciona la palabra pan por primera vez, no es para algo bueno? No lo hace con un fin o con una connotación buena. Porque la primera vez que la Biblia menciona pan en el capítulo 3 de Génesis, es cuando el hombre desobedece y le dice, con el sudor de tu frente, con estrés, con fatiga, comerás el pan. El pan solo es fatigoso. Y la primera vez que se menciona vino en la Biblia, tampoco es con una connotación agradable o buena. Es mala también la primera vez que se menciona vino, porque cuando Noé desciende del arca, una vez que las aguas del diluvio habían descendido, él labra o levanta una granja y planta una vid, planta árboles de uva, y una vez que toma la cosecha, él hace vino, y el vino dejó que se fermentara, y después que se fermentó ese vino, el viejo Noé tomó, se emborrachó de tal manera que se quitó la ropa completa y quedó sin ningún trapo en su cuerpo. No es un halagador panorama cuando se menciona la primera vez vino, pero cuando el pan y el vino se mencionan juntos, sí lo hace con un fin apropiado para nuestra bendición. Es en el capítulo 14 de Génesis cuando el sumo sacerdote, tipología de Jesús, llamado Melquisedec, se presenta en el camino donde está Abraham, y Abraham le presenta, al verlo, le presenta sus diezmos de todo el botín que había obtenido, de las conquistas de los reinos que había puesto bajo su mano. ¿Y qué hace Melquisedec? Comparte en esa ocasión pan y vino. ¿Y qué representa el pan y el vino? La comunión. ¿Qué representa el pan y el vino? La Santa Cena, que Jesús nos dijo que compartiéramos todas las veces que la hiciéramos en memoria de Él, recordando que nuestra redención, la limpieza o quedar libre de pecados es a través de la sangre de Cristo, pero nuestra salud es producto de lo que Él hizo en la cruz con su cuerpo, del sacrificio que Él sometió su cuerpo. ¿Saben que en la cruz Jesús no se convirtió
en pecador, no se convirtió en pecado, sino que Él tomó el pecado tuyo y el pecado mío lo toma Él. No era que era pecador, Jesús no se hizo pecado pecando. Él tomó el pecado de la humanidad y se presenta ante Dios como la ofrenda por el pecado. Y en esa condición se desata la ira de Dios sobre Jesús, porque Él estaba tomando los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros de la raza humana, y lo estaba presentando delante de Dios como un cordero sin mancha. Él se hizo de los pecados nuestros para que nosotros nos hagamos de la justicia de Él. Él se hace enfermedad. En la cruz Jesús se hace enfermedad, nunca estuvo enfermo. Jesús, si no hubiese entregado su vida y hubiera permanecido en la condición que estaba hasta los 33 años antes de ir al Calvario, estuviera vivo, estuviera casi 6.000 años hoy, porque la muerte no lo podía tocar. Era un hombre que fue hecho similar a Adán, pero con una diferencia. Jesús fue hecho desde niño en el vientre de María. Adán fue hecho ya adulto. Por eso no podía presentarse un similar Adán adulto delante del trono de Dios como una ofrenda. Era niño, se formó niño, creció como adolescente y se hizo adulto. Es decir, que nosotros en el cielo hoy no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino uno que vivió todas las etapas nuestras. Los traumas, las vicisitudes de los jóvenes, los traumas que puede pasar un niño, los pasó Jesús. Dice que Él pasó por toda la gama de las emociones humanas. Entonces, en el cielo nosotros tenemos un Dios que se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y también tenemos un hombre perfecto que también se llama Jesús, porque vivió como hombre y sabe las necesidades que nosotros pasamos aquí. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado, pasó por todas las adversidades, necesidades que pasa un hombre y las venció, las derrotó. Es por eso que Él nos entiende. Cuando la gente dice, me siento solo, estoy aislado, no tengo compañía, Jesús dice, yo también me sentí solo. En un momento todos se fueron, todos me dejaron y estuve solo enfrentando el juicio que venía sobre mí. Para eso nació Jesús. ¿Saben que Jesús nació no para crecer, casarse, tener hijos? Ese no fue el propósito de Jesús. Jesús nació con el propósito de morir, siendo perfecto, morir por nosotros. Ese fue el fin de Él. No como cualquiera de los mortales o de la raza humana que nacen y tienen ya la expectativa de estudiar, de tener una profesión, de noviarse, de casarse, de tener hijos, de formar una familia. Ese no fue el propósito de Jesús. Todas estas cosas son buenas, pero el propósito de Jesús era más alto, era más grande, era redimirnos, era reconciliarnos con el Padre, era reconciliarnos con Dios, la relación que se había perdido porque el primer hombre falló. Él la restaura. Y nosotros hoy podemos restaurar nuestra condición espiritual y nuestra condición de salud a través de la práctica continua de la comunión o de la Santa Cena. Amén. Y hacerlo con el entendimiento. La gente, cuando en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, compartió la Pascua, que simbolizaba la sangre de Jesús, el derramamiento de la sangre de aquel cordero que sacrificaban. Lo hizo para que el entendimiento se abriera y nosotros en el presente practicáramos este mandamiento y esta revelación con sabiduría, con inteligencia espiritual, y la aplicáramos sobre nuestros cuerpos. ¿Saben que cuando el pueblo sacrifica aquel cordero, aquella noche pasó el heridor, y sobre las casas que había sangre no tocó? ¿Dónde colocaban la sangre? En el lado derecho, en el lado izquierdo de la puerta principal y en la parte superior de la puerta, como símbolo de la cruz.
en la parte derecha, en el dintel derecho y en el dintel izquierdo, que son los marcos, y en la parte superior. Y donde había sangre, el heridor pasaba. No podía tocar el primogénito de aquella casa. Pasó en Egipto. Israel en ese tiempo estaba en Egipto, estaba en la tierra llamada Gosén, y sobre el territorio donde había sangre, o la casa donde había sangre, pasaba por alto aquel lugar. Dios le dijo: cíñanse. Esa era la manera que tenían que hacerlo. Ceñidos vuestros lomos. En el capítulo 12 el verso 11 de Éxodo dice: y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. En el verso 31 dice: e hizo llamar a Moisés y Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mí vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. También vuestras ovejas y vuestras vacas, tomadlas como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y dice que en el verso 35, hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Nosotros muchas veces no tenemos cosas porque no las pedimos. No las pedimos. Si queremos tener cosas, tenemos que pedirlas al que la entrega sin tristeza. Cuando yo pido algo a Dios, Él me la va a entregar perfecta, no me la va a entregar defectuosa. Pero cuando yo tomo algo que me parece, que creo que es lo que me conviene, muchas veces fracaso. Y la gente, cuando toma cosas y fracasa y le va mal y tiene dolor, entonces viene y culpa a Dios. Pero Dios no tiene asunto en ese: tú no le pediste, tú tomaste. Entonces nosotros en el camino de la vida tenemos que pedir, amén, pedir a Dios, pedir cosas. Y Dios, y usted puede decir: no, pero es que a veces pido, tal vez que no sé pedir. Si nosotros pedimos en el nombre de Jesús y tenemos el Espíritu Santo, que sabemos que lo tenemos, Él amoldará y pondrá la oración de acuerdo a la necesidad que nosotros tenemos. Y saber que de Dios vamos a recibir lo bueno, lo grato y lo perfecto. Cuando Dios entrega, cuando recibimos de Él, siempre lo que recibimos de Él será de gran bendición para nuestras vidas. Amén. Amén. No nos apresuremos entonces en obtener ciertas cosas, sino esperar. Si le estamos pidiendo, esperar y compartir entonces con la revelación de vida, como lo dice Salmo 105. Salmo 105 en el verso 37 dice: y lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermos. No hubo en sus tribus enfermos. Hay una película que no sé si ustedes la han visto, que es Los 10 Mandamientos, que la llevaron al cine, la sacó Hollywood, pero el que la editó, el que la dirigió, no tiene revelación de Dios. Porque cuando el pueblo estaba saliendo, que salían niños, jóvenes y ancianos, había ancianos que los sacaban en camilla, los llevaban en camilla. Había otros que andaban en muletas, y eso no es bíblico. Eso no está aquí, porque esta gente no tiene revelación de la palabra. La verdadera revelación de la palabra está quien tiene el Espíritu de Dios y sabe que, como dice este Salmo en su verso 37, no hubo en sus tribus enfermos. ¿Por qué no hubo en sus tribus enfermos? Porque ellos habían compartido la revelación de Dios, habían comido del Cordero. En el verso 9 de ese capítulo 12 de Éxodo, dice que la cabeza, los pies del Cordero, las entrañas, tenían que asarlas y comerlas. Es decir, tenían que comerlo todo, comerlo completo. No tenían que ponerlo en agua y no tenían que comerlo crudo. Hay gente que se come crudo a Jesús. Comerse crudo a Jesús es apartar lo que es la sangre, es apartar lo que es el espíritu y solamente tomar lo que significa la vida humana de Cristo. Lo ven como un buen hombre, lo ven como un hombre que hizo bien, pero no lo ven como Dios, no lo ven como el Mesías, no lo ven como el que quita el pecado del mundo. Mientras que hay otros, que es una gran mayoría, que sí saben que a través de la sangre tienen remisión y que la sangre lo es todo, pero se inclinan solamente a la remisión de los pecados, pero no comparten el pan, que es el cuerpo. Y nosotros tenemos que unir el pan con la sangre,
porque el pan con la sangre nos da una bendición completa, limpios de todos nuestros pecados y libres de toda enfermedad, porque en su cuerpo, en el cuerpo llevó la enfermedad Jesús, para que nosotros en nuestro cuerpo físico llevemos la salud de Él. Es por eso que los ancianos en aquella época, ninguno tenía enfermedad. Y la palabra aquí en hebreo es kashal, K-A-S-H-A-L, kashal, que significa tropezar o tambalearse. ¿Sabe que la mayoría de los ancianos que caminan sin revelación en la palabra tambalean? Usted ve una persona de 80 o de más años y sus piernas tambalean, sus pasos son cortos, sus manos tiemblan. Usted lo ve caminando, lo ve y no pueden caminar largos trechos. Estos caminaron kilómetros. Pero cuando nosotros comemos de Jesús, nuestras fuerzas se multiplican. Amén. Nuestras fuerzas se multiplican. La pareja que iba de Jerusalén a Emaús, esta pareja que iba de Jerusalén a Emaús, ¿qué hizo? Comían de la palabra que Jesús les estaba dando. Y dice que su corazón ardía. Y habían recorrido de Jerusalén a Emaús 10 kilómetros. Y después que Jesús desaparece, cuando le abre los ojos, cuando parte el pan, inmediatamente ellos dicen que retornan a Jerusalén, al aposento alto, donde sabían que Jesús iba a estar allí con sus discípulos. Es decir, caminaron 20 kilómetros. ¿Usted sabe lo que es 20 kilómetros? Caminar. Tiene que tener un buen corazón para caminar 20 kilómetros y estar en buenas condiciones. Pues cuando comemos de Jesús, nuestras condiciones van a estar buenas, aun cuando pasen nuestros años. Llegarán los 40 en algunos de los que me están viendo hoy, llegarán los 50, los 60, los 80 y estarás sin dolencia. Amén. No estarás tropezándote, no estarás tembleco, estarás sano, caminando como Caleb, que a los 80 dijo: dame ese monte y lo voy a conquistar. Amén. Andaremos como Josué, porque estamos comiendo del verdadero pan y estamos compartiendo la sangre que nos mantiene limpios de todo pecado. Juntos, la comunión, la Santa Cena nos hacen mantener salud en nuestro cuerpo. Y nosotros tenemos que comerla, impartirla con sabiduría espiritual. Cuando nosotros comemos el pan y compartimos, bebemos de la copa, tenemos que saber que no es un simple pan, que no es una merienda, no es un desayuno, como algunos tal vez la toman sin entendimiento. Por eso es que debemos comerla dignamente. Algunos la toman sin discernir el cuerpo de Cristo, sin discernir el cuerpo de lo que significa, de lo que hizo, de lo que representa el pan. El cuerpo también lo representa la iglesia, pero en este momento me refiero y voy a hacer énfasis a Jesús como el verdadero pan de vida. No ver solamente el trozo de pan, porque ¿a través de qué? ¿A través de qué entró la muerte y el pecado? ¿A través de qué? ¿De qué forma? A través de comer. Eva y Adán comieron del fruto que no debían comer. Por comer entró la muerte, pero comieron del árbol equivocado y comenzaron a ver sus defectos, comenzaron a verse a sí mismos. Pero cuando nosotros comemos del árbol de vida, como le pasó a la pareja que iba a Emaús, su vista se despeja de ellos y comienzan a ver al Cordero y ya su vida cambia, su vida cambia. Cuando compartimos del pan y de la sangre de Jesús, nuestra vida cambia, amén. Nuestras perspectivas cambian. Dejamos de ver nuestras limitaciones, dejamos de ver nuestras imperfecciones y vemos la perfección de Jesús. Yo no soy santo, yo no soy salvo por lo que hago, por lo bueno, por lo justo. Soy salvo por la sangre de Jesús que está sobre mi vida, amén. Y tengo salud por las llagas que se hicieron en el cuerpo de Jesús. Hay gente que tiene dinero para trasplantarse un riñón, un órgano, unos pulmones, tienen dinero, eso cuesta mucho. Nosotros tenemos la fe, que mientras compartimos el pan, Dios sana nuestros cuerpos, amén. Saber que si hay un problema en el hígado, un problema en algún órgano, mientras comemos, usted coma esa parte del cuerpo de Cristo y salud va a venir sobre esa área. Si es dolencia en los huesos, coma las piernas, coma los brazos del Cordero y salud va a venir sobre sus huesos. Hay personas que se sienten débiles, se sienten sin fuerza, trabajan y se sienten debilitados.
hay que compartir la cena, tienen que compartir la comunión. La comunión te vitaliza, te da fuerza, te hace que a los 80 te sientas como a los 40. Amén. Hay personas que a los 40 se sienten como a los 90, las cosas están cambiadas en mucho. Pero nosotros vamos a llegar como Abraham. Dios nos bendijo con la misma bendición de Abraham. Lea Gálatas 3:13. Nosotros hemos sido bendecidos en la misma magnitud de Abraham. Y dice la Biblia que Abraham vivió 175 años y murió sin tamblaquear, sin Alzheimer. ¿No? Murió sin dolencia, murió en buena vejez, dice la Biblia. Amén. Murió en buena vejez. Ya, Dios dijo, ya te toca, vete. Pero no estaba en una cama, no estaba en muletas, en buena vejez. Así vamos a llegar nosotros también, si antes no viene el arrebatamiento que lo estamos esperando. Amén. Pero toda dolencia la quebrantamos cuando compartimos del pan, el verdadero pan del cielo, el verdadero pan que descendió del cielo. Y lo hacemos con la revelación, sabiendo de que Cristo nos mantiene sanos nuestros cuerpos y por su sangre nos mantenemos limpios de todo pecado. Amén. Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Y compártala en su casa, compártala con su familia, impártala sobre aquellos que están débiles o enfermos y verá milagros en su casa, verá milagros en su cuerpo. Hay poder cuando compartimos la comunión con revelación. Dios me les bendiga, Dios me les guarde.